En todas las religiones existen varias tradiciones, sectas y grupos distanciados por desacuerdos muy antiguos. En los 50 años que siguieron a la muerte del profeta, se produjo una cisma entre la mayoría de sus adeptos, los suníes y una minoría radical llamada los chiíes, quienes afirman ser más fieles a la vida y al ejemplo del profeta. A medida que el Islam se propagaba rápidamente al este y al oeste, se abría en su interior una brecha fundamental que lo dividía. La herencia de este cisma sigue vigente en el mundo musulmán actual, 1300 años después. Hoy hablaremos, aquí en Crónica Lunares, de los suníes y los chiíes. Quiero mandarles un abrazo muy fuerte a la gente de Marruecos que se toma el tiempo para descargarnos, para estar aquí con nosotros, para permitirnos entrar en su casa, en sus oídos, más que nada porque son diferentes actividades las que hacen en el día y pues quiero pensar que nos dejan acompañarlos a sus actividades, aunque no necesariamente tenga que estar en su casa, pero pues un abrazo muy caluroso a toda esa gente de Marruecos. No son muchos realmente, pero que nos están descargando hasta allá. Y pues nada, yo soy Irving Sun, como les decía, esto es Crónica Lunares y pues comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James's Park. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Cuando Mahoma murió en el año 632, quedaron dos potenciales sucesores, su primo y yerno, Ali ibn Abi Talib, y su primer converso adulto, Abu Bakr. La preferencia de Mahoma no estaba clara en su momento. Ali había crecido en la casa del profeta, se había casado con su hija Fátima y supuestamente Mahoma lo había ungido en su último hajj. Por su parte, Abu Bakr era padre de Asia, la esposa de Mahoma, y al parecer el profeta, al final de su vida, cuando ya estaba enfermo, lo había nombrado para dirigir las oraciones en su lugar. Finalmente se eligió a Abu Bakr y se lo nombró califa o líder. Al cabo de 2 años, cuando murió, nombró a su propio sucesor, Umar ibn al-Khattab, que fue califa durante los siguientes 10 años y lideró la propagación del Islam en Jerusalén en el año 638. Este fue un periodo en el que el califato islámico sustituyó a los imperios persas y bizantino en toda esa región y supuso el auge de la tolerancia. Los pueblos conquistados podían escoger abrazar la religión islámica y evitar los impuestos o seguir manteniendo sus propias creencias y pagar el privilegio. Cuando un esclavo cristiano asesinó a Umar, un grupo formado por 6 de sus consejeros más próximos eligió como sucesor a Othman ibn Affan, que era el marido de 2 de las hijas del profeta. Othman lideró el Islam durante 12 años, en los que extendió su dominio hasta el norte de África y hasta el Valle del Indo y China, aunque se le acusó de nepotismo y también fue asesinado en Egipto. Vamos a hacer una pausa a continuación para recordarles los lugares donde se pueden poner en contacto con nosotros como Crónica Lunares de Sun en Facebook, en YouTube y del mismo modo en Instagram también nos pueden dejar ahí sus comentarios de las imágenes que hemos estado subiendo. Y
pues nada, como les decía, un abrazo muy fuerte a la gente de Marruecos, ya se los dije en el bloque anterior cuando empezamos. Y ahorita pues vamos a hacer la pausa y regresamos rapidísimamente. La lucha por este poder. Finalmente, había llegado la hora de Ali. Desplazó la capital del califato de Kufa en Irak, donde la viuda del profeta, Aisha, se puso al frente del ejército para representarle en la batalla, acusándole de haber participado en la muerte de Othman. Cuando en el año 656 Aisha fue derrotada en la batalla del Camello y enviada a vivir en la Meca hasta su muerte, Muawiyah, el gobernador de Damasco y pariente de Othman, se enfrentó a Ali. Sus dos ejércitos lucharon en la batalla de Siffin. Los soldados de Muawiyah, combatientes a interrumpir la batalla, pero como Ali no quiso dar la orden de dialogar con ellos, combatieron y finalmente se llegó a un acuerdo. Ali fue asesinado en el año 661 por unos extremistas de su propio bando, conocidos como los Jaridíes, cuyos descendientes son los 500.000 abadistas que en la actualidad se encuentran repartidos en el norte de África, Omán y Zanzíbar. Los dos hijos de Ali, nietos del profeta, acordaron que Muawiyah fuera el califa si a ellos se les concediera el título de imanes. Enseguida se restableció la paz y Muawiyah demostró ser un administrador muy eficaz que gobernaba desde Damasco. Al morir, dejó el califato a su hijo Yazid. Sin embargo, los hijos de Ali objetaron que semejante nombramiento parecía obedecer a la sucesión hereditaria y uno de ellos, Hassan, se alzó como el líder de las protestas de Shirja Ali o de los partidarios de Ali. Vamos a hacer esta pausa a continuación para recordarles nuestras plataformas donde alternativamente nos pueden escuchar, como puede ser en Spotify, como puede ser en Google Podcast, en Apple Podcast, en iVoox. Importante en iVoox porque fue mi plataforma madre con la que yo empecé, con la que empezamos aquí en Crónica Lunares. En Spreaker, en SoundCloud, en TuneIn, también nos pueden escuchar en Radio Republic. Hay varias plataformas donde se pueden conectar con nosotros, dejarnos sus mensajes o en determinado momento pues simplemente escucharnos. Y pues nada, vamos a la pausa y regresamos con estos temas tan familiares que son tan controvertidos y pues el chisme familiar de lo que es los musulmanes. ¿Les parece? Estos líderes musulmanes, claro. Vamos a la pausa y regresamos con nuestro chisme. No hay un solo versículo revelado por el mensajero de Dios en el Corán que no me dictara y me hiciera recitar. Ali ibn Abi Talib. La batalla de Karbala tuvo lugar en el año 680 a orillas del río Éufrates. Fue una terrible derrota para los descendientes directos del profeta. Husayn fue apresado y asesinado junto con otros miembros de su familia, aunque dos de sus hijos sobrevivieron y asumieron el papel de imanes del movimiento chií. Los chiíes rechazaban a la mayoría suní, un término que alude a la sumisión a la suna, los dichos y obras del profeta, porque les parecía muy mundana y preferían el purismo religioso de Ali y su familia. La mezquita de Imam Husayn en Karbala sigue siendo para los chiíes, el 20%, recordemos, el 20% de los musulmanes del mundo, un sitio tan sagrado como la Meca, además de un símbolo de los martirios y de las injusticias que sufren los hombres.
Cada año, en el día de la Ashura, en memoria de la derrota de Hussein, los hombres chiíes se reúnen en la mezquita para herirse y flagelarse la espalda con cadenas, evocando la brutalidad de las tropas de Sajid. Los ismaelíes son un grupo chií que actualmente suma en torno a los 17 millones de fieles. Los nazaríes conforman la gran mayoría de los ismaelíes y creen que su líder, el 49º Aga Khan, era descendiente directo del profeta, aunque otros chiíes sostienen que el linaje del profeta ya se extinguió. Y aunque la tradición de los ismaelíes es muy poco mundana y se centraba en la búsqueda del significado oculto en las escrituras, también consiguieron tomar el control de la antigua Túnez y de Egipto en la primera mitad del siglo X y establecieron su propio califato en el Cairo durante 200 años, mientras que en el islamismo chií es literal. La lectura de los ismaelíes es un poco más mística. Los pueblos de Líbano y Siria también suelen asociarse con los ismaelíes. Estas antiguas batallas definieron las distintas líneas islamistas que siguen vigentes en la actualidad. ¿Quién lideraría a los fieles? ¿El musulmán más piadoso como los hadiyíes proponían? ¿Un descendiente directo del profeta como los chiíes propugnaban? ¿O un buen administrador que mantuviera la paz y la unidad que el profeta deseaba como creían los suníes? La herida de la división entre suníes y chiíes no ha cicatrizado nunca. Entre ellos existen diferencias que no son históricas. Los chiíes tienen su propia llamada a la oración y pueden acudir 3 veces en vez de los 5. Veneran las tumbas de sus imanes muertos, como la tumba de Ali en la ciudad iraquí de Najar. Una práctica que consideran herética los wahabíes, que es una parte de la tradición suní. Otras diferencias son simplemente doctrinales. Los chiíes hacen hincapié en los hadís, pues en ellos consolidan la relación con el profeta. Tanto los suníes como los chiíes creen que Alá conoce todas las obras de los hombres, pero los suníes sostienen que las predestinan, mientras que los chiíes niegan esa idea. Además, la mayoría de los chiíes creen que los descendientes del profeta se extinguieron, como ya decíamos anteriormente, razón por la cual dan toda la autoridad a los eruditos religiosos, los ayatolas, para determinar la práctica de la ley. En cambio, los suníes prefieren basarse en las leyes y en la sabiduría del pasado, y habitualmente son más moderados. El origen de los chiíes no se debe solo a las disputas sobre la sucesión política de Mahoma, aunque naturalmente esta fue una cuestión muy importante, pero la cuestión no era tanto quién debía ser el sucesor de Mahoma, sino qué función desempeñaría y qué cualidades debía reunir. Hossein Nabs. Hubo muchas revueltas contra las élites gobernantes del califato suní y posteriormente contra las del Imperio Otomano. Un célebre rebelde fue Mohammed ibn Abd al-Wahhab, quien encabezó un alzamiento intelectual, antimístico y de oposición a la clase dirigente que promovía